Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica. Miramos a la actualidad, los conflictos geopolíticos que hay sobre la mesa en estos momentos, que la verdad es que cada vez son más pendientes de Estados Unidos, de su presidente, de Joe Biden, cada vez más presionado para atacar a Irán después del ataque que ha tenido lugar este mismo fin de semana, en el que habría muerto hasta 3 soldados estadounidenses, en torno a 35 heridos, y sobre todo en el momento en el que los republicanos cada vez se están apretando más, cada vez más mensajes en contra de Irán, más mensajes a favor de atacar precisamente a este país. Enseguida les contamos también lo que está diciendo John Kirby, hablando de que ya hay varias respuestas sobre la mesa. Pendientes de todo esto, pendientes también de Israel, un posible acuerdo sobre liberación de rehenes. Netanyahu, eso sí, diciendo que Qatar tiene que hacer todavía bastante más, que no es un actor pasivo de este conflicto. Pendientes de estos temas, de las tensiones en Oriente Medio, y también, por supuesto, pendientes del conflicto en Ucrania con Rusia, que acaba de tomar una localidad, avanzando en Yarkov, avanzando sobre todo en Avdiivka, pendientes de los últimos avances, los últimos ataques por parte de Rusia, y también pendientes de las palabras de Volodymyr Zelensky. Está advirtiendo de una tercera guerra mundial en el caso de que Occidente, sobre todo hablando de Estados Unidos, deje de apoyarle. Pendientes de esto en un momento en el que, por cierto, hay casos de corrupción ya reconocidos en Ucrania. Ya les contamos los detalles de todo esto, pero empezamos mirando a Estados Unidos, empezamos mirando a Joe Biden, que está bajo presión para lanzar ataques de represalia contra Irán después de que un ataque con drones matara a 3 militares estadounidenses en Jordania. Este domingo el presidente de Estados Unidos ha dicho que Irán era el culpable de este ataque y que Estados Unidos iba a hacer que rindieran cuentas todos los responsables. Hay mensajes, como decíamos, por parte de algunos republicanos. Por ejemplo, Lindsey Graham, que ya mandó mensajes hace unos meses, dice que Estados Unidos debe atacar objetivos de importancia dentro de Irán. Además advierte, dice, no solo como represalia por la matanza de nuestras fuerzas, sino también como disuasión contra futuras agresiones. John Cornyn, otro senador republicano, está diciendo directamente: apunten a Teherán. Y Mike Johnson, presidente republicano del Congreso, dice que Estados Unidos debe enviar un mensaje muy claro a todo el mundo de que no van a tolerar ataques a sus tropas. Como ven, cada vez más presión sobre Biden, muchos republicanos, muchos congresistas pidiendo directamente ataques a Irán. Pendientes de esto y también pendientes, como les decíamos, de Israel. Hay fuentes familiarizadas con las conversaciones que se han celebrado este domingo en París, que dice que los participantes en esta cumbre, en la que estuvieron, por ejemplo, los jefes del Shin Bet y el Mossad, y funcionarios cataríes, egipcios y estadounidenses, habrían acordado un acuerdo, un marco para la liberación de rehenes a cambio de la liberación de prisioneros palestinos. También habrían acordado un alto el fuego y la continuación de la transferencia de ayuda humanitaria a Gaza. Es lo que está reportando en estos momentos la cadena estadounidense NBC, que también informa de que el borrador de este acuerdo va a ser remitido a Hamás este mismo lunes. Como le decíamos, Netanyahu dice que espera más de Qatar, que espera más en este acuerdo de liberación de rehenes. Pendiente de esto y también, como decíamos, pendientes del conflicto en Ucrania con Rusia, que sigue atacando en varios teatros de operaciones del frente del este. Siguen consiguiendo avances cerca de Avdiivka y también de esta localidad cercana a Donetsk y al oeste del municipio de Kremina, en la región de Lugansk, según varias fuentes independientes que están siguiendo de cerca esta guerra. Moscú está consiguiendo todos estos progresos, según el Estado Mayor ucraniano, que habla de más de 40 ataques repelidos a Rusia solo en los ejes de Avdiivka y Marinka, ambas en la región de Donetsk. Las fuerzas rusas, además, también están teniendo éxitos cerca del restaurante Tarka Ojota, en los suburbios del sur de Avdiivka, y en su avance por la calle Soborno, en el sur de la ciudad, que además, según apuntan algunos expertos, suponen una seria amenaza para las fuerzas ucranianas que están operando en esta zona y que tienen ahora mismo el peligro de ser rodeadas. Pendientes de todo esto y también pendientes de una localidad que está dando mucho que hablar en los últimos minutos, en las últimas horas, y es que Rusia afirma este lunes que sus fuerzas han tomado el control del pueblo de Tabaivka, en la región de Yarkov. Sin embargo, Ucrania lo está negando. La afirmación rusa se ha hecho a través de un comunicado del Ministerio de Defensa. Por su parte, Volodymyr Fitio, jefe de comunicaciones de las fuerzas terrestres de Ucrania, ha declarado en la televisión nacional que esto no se corresponde con la realidad. Dice que todavía hay combates en curso cerca de esta localidad. Pendientes de Tabaivka, también pendientes un día más de Zelensky. Ojo, porque ha dicho que teme que el conflicto ucraniano se convierta en una tercera guerra mundial si la agresión de Rusia no se contiene con el apoyo de los aliados occidentales de Kiev. Es lo que ha dicho en una entrevista con la emisora estatal alemana ARD este mismo domingo. Además, advierte de que si Rusia atacaba a un país de la OTAN sería el comienzo de la tercera guerra mundial. También ha instado a Alemania a utilizar su peso económico para conseguir más apoyo de los socios de la Unión Europea para Ucrania en la lucha contra Rusia, en medio de una perspectiva de una posible disminución de la ayuda militar de Estados Unidos debido, como saben, a las objeciones republicanas en el Congreso. Dice Zelensky que la pasividad de Estados Unidos o la falta de apoyo serían una muy mala señal. De momento, una señal
que a priori se está cumpliendo. Pendientes de esto y también de corrupción en Ucrania. El Ministerio de Defensa ucraniano ha recuperado más de 36 millones de euros que se habían transferido a un intermediario para la compra sobre precio de munición para artillería en el marco de los esfuerzos de Kiev por poner coto a la corrupción en las adquisiciones para el ejército. Así lo ha explicado el ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov en una nota publicada en sus redes sociales, en las que también ha hecho un balance de las últimas acciones contra estas prácticas negligentes o corruptas sobre las que, como saben, han advertido repetidamente los aliados de Kiev, como por ejemplo, sin duda, Estados Unidos, y también para su entrada en la Unión Europea. Saben que la corrupción es uno de los temas sobre la mesa, uno de los temas que debería solucionar Ucrania. Terminamos con una noticia, terminamos mirando a la OTAN. Dice que debe esperar ataques rusos con misiles contra ciudades europeas. Siguen con este mensaje, ahora lo ha dicho un alto general, en concreto el teniente general Alexander Solfrank, que dirige un centro logístico de la OTAN en Alemania. En una entrevista con Times ha dicho que si comparan la guerra y las operaciones de hace 10 o 5 años, se dan cuenta de que tienen que aceptar que también las zonas de retaguardia serán duramente disputadas. Además dice que debe suponer que una agresión va a usar todo el espectro de la fuerza cinética y no cinética para destruir las líneas de comunicación. Apunta que esto va desde actos de sabotaje a través, por ejemplo, de guerra electrónica y cibernética hasta posibilidades cinéticas. Habla de posibles ataques con misiles o con drones. La OTAN sigue con su discurso, sigue hablando de posibles ataques rusos en Europa. Como ven, muchas noticias, muchas cuestiones que dilucidar, que analizar durante los próximos minutos. Como siempre, lo vamos a hacer con los mejores expertos. Contamos con Jesús López Almejo, investigador de CONACYT en México. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes, buenos días por allí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Placer tenerte por aquí. Tenemos también a Pedro Mourinho, founder y CEO de Iberatlantic Global Corporation y cónsul honorario de la Federación de Rusia. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Un placer estar con vosotros. Un placer tenerte por aquí. Contamos también con Francisco Javier Martínez López, analista internacional de geopolítica y geoeconomía. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Sergio. Un placer compartir por primera vez con vosotros. Muy buenas, Francisco. Pues si te parece, empezamos contigo. Debutamos a lo grande. Hablaba al principio de muchas tensiones geopolíticas, muchos conflictos sobre la mesa. Sin duda, ahora mismo la mirada está puesta en Estados Unidos, en la administración Biden y en la posible respuesta a Irán. Parece que cada vez hay más voces, sobre todo republicanas, pero bueno, muchos ciudadanos estadounidenses también diciendo pues que Estados Unidos tiene que atacar a Irán. No sé qué puede suceder y sobre todo cómo va a afectar este conflicto, que ya tiene muchos frentes, que ya vemos muchas escaladas y que quizás en el caso de que Estados Unidos ataque a Irán, pues ya sería lo definitivo, ¿no? Pues sí, las acciones que tiene que tomar un presidente, y más tratándose de un POTUS, de un presidente de los Estados Unidos, deberían de tomarse con racionalidad, con serenidad y con perspectiva, y no con pasión ni con presión. Es decir, tenemos una autoría reclamada, la autoría de los hechos de Hezbollah al-Nujaba, que han reclamado, incluso tienen un canal de televisión en sede en Bagdad, han reclamado el atentado. Tenemos unas declaraciones del gobierno de Irán a través de su portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kanam, en el que afirma que su país no ha estado implicado en la autoría ni en la complicidad con estos grupos de resistencia que, si bien se reclaman pro-iraníes y si bien desde la guerra en Siria han tenido y tienen estas conexiones con Irán, la realidad es esta. Por una parte, una autoría reclamada, por otra parte, una negación de un país sobre su implicación directa o indirecta, y luego la presión que se está haciendo sobre una administración, en este caso la del presidente del POTUS Biden, por parte de fundamentalmente los de siempre, la bancada de los republicanos, de Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur, del senador de Kentucky, Mitch McConnell, y del senador republicano por Arkansas, Tom Cotton, que hablan de golpear a Irán ahora y golpearlo fuerte directamente. Yo diría claramente que tomaran en cuenta a otro republicano que fue presidente y que posiblemente pudiera volver a ser presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando canceló un ataque de represalia. Estamos hablando del 21 de septiembre del 2019, se estaba preparando desde el 20 de junio del 2019 a 10 minutos de que se produjera este ataque contra Irán. Recordemos que en ese 2019 se habían producido ataques contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita y lo que provocó este desarrollo en junio de esta reunión de Trump con la plana mayor de entonces fue el derribo del dron Global Hawk de 130 millones de dólares. Pues bien, el presidente de entonces, expresidente Donald Trump,
lo canceló el ataque como símbolo de fuerza y no de debilidad por las implicaciones que podría tener ese ataque directo, ya fuese contra un barco iraní cargado de misiles o las otras tres expectativas que se barajaban, que era atacar baterías de misiles y radares iraníes en territorio de Irán. Simplemente pediría a las administraciones, en este caso la administración Biden, que si todavía le queda algo de coherencia, que viese las implicaciones y las consecuencias ya de por sí de una mala acción. Y termino, a mi parecer, en su respuesta no medida a los ataques hutíes de Yemen y en su apoyo ciego a la política del gobierno Netanyahu en Israel. Ojo, porque una tercera guerra mundial creo que nos afectaría a todos y no creo que favorablemente. Desde luego que nos afectaría a todos, Francisco Javier. Quiero saber también, Jesús, ¿cómo estás viendo tú estas últimas tensiones, estas últimas escaladas, cruce de declaraciones, de acusaciones? Irán, eso sí, desmarcándose de los ataques, pero parece que a Biden no le va a quedar otra, ¿no? Parece que la presión es cada vez mayor y hay que tener en cuenta que esto ya está pasando en todos los conflictos que hay sobre la mesa, que estamos a unos meses de las elecciones, que Trump viene apretando y, bueno, pues Biden está en una situación muy complicada, Jesús. Sí, definitivamente, mira, revisando la fuente primaria, primero el gobierno de Jordania ya ha salido a desmentir que los ataques contra las tropas estadounidenses se hubieran dado en su territorio. Dice, esto está en la frontera entre Irak y Siria, no en territorio jordano, pero de todas formas Jordania anuncia que cooperará con Estados Unidos en todas las investigaciones que hagan falta para deslindar responsabilidades. Efectivamente, Irán, aunque en el Senado de Estados Unidos están insistiendo, sobre todo este señor belicoso de Carolina del Sur, Lindsey Graham, con que le ataquen ahora y le ataquen duro dentro de su propio territorio, como si Irán no tuviera capacidad para responder y que se regionalizara ahora sí un conflicto que todavía no dimensionamos sus alcances. Irán dice, bueno, pues nosotros no tenemos responsabilidad, nosotros no somos, se deslinda completamente. Y aquí quisiera, Sergio, hablar de unas contradicciones que vemos en el gobierno de Estados Unidos, contrastándolo con aquel paquete de ayuda que solicitaba Joe Biden en octubre del año 2023, porque ahora es una variable que interviene justamente en el desenlace de todos los conflictos que están concatenados. Mira, me explico. Pedía Joe Biden un paquete de 61,000 millones de dólares para mandar a Ucrania y luego a los meses, Miller, el portavoz del Departamento de Estado, terminó diciendo, junto con Kirby, bueno, pues no vamos a poder mandar dinero más a Ucrania porque los republicanos aquí no nos lo permiten. Ucrania tendrá que empezar a vivir sin nuestro presupuesto, sin nuestro dinero, y arreglárselas por sí sola. Y después viene Donald Trump y va a reforzar esto, a decir, efectivamente, cuando yo llegue, vamos a dejar que Europa se encargue, primero, de mantener a flote a la OTAN, que no creo que nos ayude en un conflicto si invaden a Estados Unidos, y además, dice, Ucrania tendrá que sentarse a negociar sí o sí con Rusia. Entonces ahí tenemos una gran contradicción de Estados Unidos, que más allá de si son republicanos o demócratas unos y otros, vemos que generalmente es un gobierno muy pragmático, que la élite, que el Estado profundo sabe cuándo soltar recursos y sabe cuándo frenar y dejar a sus aliados, a sus socios en posiciones verdaderamente vulnerables. El segundo punto, la segunda contradicción, el tema de la frontera con México, que hoy en día es el tema que nos podría estar sacando pues más dolores de cabeza, particularmente a los mexicanos como analistas y como ciudadanos de este país, porque estamos en la mira, estamos en la lista de la política de Estados Unidos al más alto nivel. Hay quienes dicen aquí en México que pues guardemos la calma, que es una cuestión electoral, estamos en el año 2024, tanto republicanos como demócratas quieren demostrar en la narrativa que son los indicados para cuidar las fronteras de Estados Unidos. Pero en el caso de Texas, que ya se volvió un tema bastante complicado de resolver para la Casa Blanca, Texas está hablando de invasión, y es que, como sabemos, el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos acaba de emitir una resolución en la que le ordena a Texas quitar este cerco, estas boyas que están durante 48 kilómetros en la frontera, que son bastante rudas y que, bueno, dice violan los derechos humanos. La administración Biden ha solicitado permiso al gobierno de Texas
para que una visoría vaya y que puedan empezar a echar atrás estas construcciones de estas boyas con alambres de púas. Pero el gobierno de Texas, además de desoír, primero de retar a la administración Biden, después de desoír a la máxima autoridad del Poder Judicial de Estados Unidos, sigue llevando más y más alambre de púas para seguir construyendo más. Y entonces, ¿en dónde está aquí el tema internacional? Pues el tema internacional y la contradicción están en que ya 10 estados de Estados Unidos como Oklahoma, la Florida, Idaho, por mencionar algunos, han mandado fuerzas armadas a Texas para evitar que el gobierno federal de Estados Unidos, que las fuerzas federales de Estados Unidos federalicen la frontera, y el gobierno de Biden lo que dice, bueno, es que eso es facultad por ley, cuidar las fronteras es facultad del gobierno federal. Pero si ustedes en el Congreso, los republicanos, porque ahorita son 26 ya estados republicanos quienes están apoyando, incluso mandando o intentando mandar fuerzas armadas estatales a Texas para fortalecer su posición frente a la administración Biden. Y el tema es que no solamente están desoyendo ni desobedeciendo a la administración Biden, el tema es que están desoyendo al máximo Tribunal de Justicia de Estados Unidos. Y aquí otro tema complejo, dice Texas, en ningún momento estamos violando ni la Constitución, ni estamos violando los poderes de la Unión porque nos están invadiendo. Se decreta que hay una invasión por parte de inmigración ilegal, así lo mencionan ellos, y que por eso se justifica que si el gobierno federal no actúa, puedan actuar ellos. ¿Y eso cómo impacta entonces de todos los demás temas? Bueno, de la simple y sencilla razón que en la medida que suele haber divisiones internas, una forma de apelar a la cohesión es agudizando los conflictos en el exterior. Ya se anuncian sanciones para Venezuela nuevamente porque el Tribunal de Justicia en Venezuela acaba de inhabilitar a Capriles Randovsky y a María Corina Machado, la oposición contra Maduro, por el tema de violar los acuerdos de Barbados, pero en Texas tienen este tema complejo. Y en el asunto de Irán, lo que han dicho cuando uno lee los comunicados de prensa de Lloyd Austin III, el secretario de Defensa, de Blinken y principalmente de Joe Biden, es atacaremos en el momento y en el lugar que nosotros elijamos. Ya, como dice bien Javier, no hay que desoír cuando un presidente de Estados Unidos lanza estas advertencias porque finalmente se hacen en el mediano o largo plazo, Sergio. Y esta es la contradicción, van haciendo lo contrario de lo que van anunciando oficialmente. Pues desde luego, como decíamos, como bien está explicando Jesús, Biden con muchos frentes abiertos, con muchas presiones, con muchas dificultades, Pedro, y con una situación complicada en este caso, más allá de lo de Texas, que pues desde luego va a dar mucho que hablar y ya lo está haciendo en las últimas horas y en los últimos días, Pedro. Más allá de esto, parece que con Irán se le está abriendo un frente pues que va a tener que solucionar de alguna forma, no sabemos cómo, no sabemos si atacando, no sabemos si intentando pues calmar un poco la situación, pero parece pues que está en una situación complicada, ¿no? Biden, no sé qué podemos esperar de Estados Unidos en una situación como esta, Pedro, porque como decimos, las elecciones están muy cerca y tienen mucho que ver en todo esto. Bien, pues yo lo que creo es que Estados Unidos sigue en relación con Irán, va a tener una estrategia no abiertamente de conflicto, como desde el comienzo de la operación en Gaza se ha mantenido. En Gaza, cuando hay los ataques de Hamas y la respuesta tan contundente por parte del ejército de Israel, a partir de ahí se genera ya una desestabilización en todo el conjunto del Oriente Medio. Y cada uno utiliza sus bazas. Irán, como gran potencia política y militar en toda la zona, con lo que se llama el eje de la resistencia, que no dejan de ser grupos militarizados próximos políticamente e ideológicamente a Irán, en menor o menor medida, con diferentes agendas e intereses, pero que básicamente les une un único motivo, es decir, el odio, la enemistad manifiesta tanto a Israel en proximidad como a Estados Unidos como garante o como protector de Israel en todo el conjunto del Oriente Medio. Estas tensiones las ha habido desde el primer momento y entendemos que ha sido parte del juego por parte de los dos grandes actores. Ni Irán ha querido ir directamente
contra Israel y contra Estados Unidos, ni a su vez Estados Unidos ha querido tampoco hacer una acción militar dura y contundente contra los iraníes, sino que se han dado, digamos, codazos o se han dado golpes más selectivos. Pero hay que decir que ambas partes, es decir, no solamente los grupos del eje de resistencia que apoyan a Irán, sino también los norteamericanos. Hay que pensar que estas acciones de Irán son producto de una serie de acciones como la eliminación de un comandante de la Guardia Republicana de Irán en Siria a través de una acción militar de los israelíes, o por ejemplo el atentado terrorista del 3 de enero en la conmemoración de los funerales de Soleimani, el general iraní, donde murieron 100 personas. En aquel momento Irán imputa la responsabilidad a los israelíes, después viene un grupo suní contrario a Irán el que se responsabiliza. Y a partir de ahí sí que han comenzado las respuestas ya directas, no a través del eje de la resistencia de Irán. Pero Irán lo que ha hecho es hacer respuestas nunca directamente abiertas ni contra Estados Unidos ni contra Israel, sino que ha, por ejemplo, bombardeado en el Kurdistán iraquí, ha bombardeado, también ha atacado grupos sunís rivales o enemigos de Irán, en este caso en Pakistán, y han sido las respuestas. Hasta ahora no creo que, por tanto, Estados Unidos, en este ataque a sus bases americanas por estos grupos que pueden estar próximos a Irán, pero no son imputables directamente a Irán, les lleven o les arrastren a una escalada que abra directamente un conflicto bélico con Irán. Porque fundamentalmente, ya para finalizar, lo que más le preocupa a Estados Unidos y en lo que estaba en una distensión con Irán es fundamentalmente su programa nuclear. Por lo tanto, si ahora volvemos a aplicar una tensión, una presión máxima a Irán, probablemente Irán reanude con fuerza su programa nuclear, el enriquecimiento de uranio, y eso sí que tiene, digamos, sería una medida de graduación, un conejo en la chistera muy potente que tiene Irán y que a Estados Unidos meterse en esa carrera o en ese conflicto, en esa espiral de tensión con un país que probablemente ya tenga la bomba atómica, sería enormemente peligroso y enormemente desestabilizador, no solo para la región, sino para el conjunto del mundo. Bueno, Pedro, pues pendientes, desde luego, como decía, pendientes de Irán, pendientes también de Israel. Francisco, se está hablando en los últimos minutos de un posible acuerdo de liberación de rehenes, una reunión que tuvo lugar ayer en París, con Qatar, con Estados Unidos, y pues Netanyahu parece que se desmarca un poco, porque dice que Qatar tiene que hacer más, que no puede ser un actor pasivo, sino bueno, pues que tiene que intentar que se liberen más rehenes israelíes, pero están apuntando en las últimas horas, la NBC está apuntando a un posible acuerdo de liberación de rehenes, algo pues como lo que sucedió hace ya apenas unos meses, como una liberación gradual de los rehenes. No sé cómo lo ves, Francisco, ¿cómo está el conflicto en Israel? Pues lo veo compartiendo con los análisis que hacen mis dos compañeros, por ejemplo, con lo que acaba de comentar el último compañero, es justamente si por una parte la administración Biden está desde el domingo en una reunión en París a través de William Burns, donde ha habido esta reunión ayer domingo, con funcionarios israelíes, egipcios y cataríes, para tratar de negociar este acuerdo de alto el fuego porque ya llevan 2 meses y realmente yo diría que es un fracaso para las Fuerzas Armadas de Defensa israelí, a pesar de los 25.000 muertos palestinos, es un tremendo fracaso el empecinarse, el continuar por esa vía. Y la vía del acuerdo que quiere William Burns con israelíes, egipcios y cataríes es en el intercambio de los rehenes tomados, que permanecen tomados desde el 7 de octubre, hacer este alto el fuego, que es un simple alto el fuego. Por otra parte, también se está, por parte de la administración Biden, haciendo una reunión en paralelo de esta reunión en París,
con negociar un acuerdo separado para evitar el conflicto más amplio entre Israel y la milicia respaldada por Irán de Hezbollah, que tiene su base en el Líbano. Por lo tanto, estos dos intentos de acuerdos de ambas, tanto por la parte del Líbano como por la parte de Israel, Egipto y Qatar, a pesar de lo que diga la administración de Netanyahu, que continúa empecinado por su propia supervivencia como gobierno que está siendo cuestionado en la calle, habría que ver también lo que decía Pedro Muriño, justamente, que va en paralelo. Es decir, si la administración Biden también intenta resucitar un nuevo acuerdo de 5+1 y, por otra parte, lo que se ha quedado congelado, que es la liberación de los 5 presos de Estados Unidos a cambio de la devolución de los 6.000 millones de dólares USA incautados por la administración de los Estados Unidos, que se congeló desde el 7 de octubre, todo esto iría en su contra. Y repito, el Mambrú se va a la guerra que piden es el grupo de senadores republicanos, el propio presidente Trump lo paró en junio del 2019 a 10 minutos de un ataque contra Irán. Pues si lo paró en el 2019, estamos en el 2024 y yo creo que los think tanks y los analistas que hay en parte en Estados Unidos y en Occidente, no sé hasta qué punto siguen teniendo análisis basados en la realidad y en el pragmatismo o meramente en ideología o en comisiones por grupos de venta de armas. Lo dejo caer así. Jesús lo ha dejado caer, yo creo que más o menos todos lo hemos entendido también. Ha dejado caer que Israel ha fracasado en esta guerra. Quiero saber cómo lo ves tú, Jesús, más allá del campo de batalla. Desde luego, la batalla de la propaganda, ¿no?, por decirlo de alguna forma, la batalla de relato, yo creo que es evidente que Israel la perdió hace tiempo ya. Definitivamente, Sergio, y sabes que además tenía todas las condiciones para ganar, porque después de ese 7 de octubre, por fin cuajaba su narrativa de victimismo. Israel va con una bandera de te voy pegando, pero voy diciendo que soy la víctima de la vida en general, y de esa forma se le han abierto las puertas en prácticamente los máximos niveles de la política de Europa. Y ahí se confirmaba que efectivamente lo que se había analizado anteriormente a eso, de un Israel, de los mitos de Israel como víctima, pues ahí se desbordaban. El Hamas y la Franja de Gaza como amenaza para Israel, ahí se desbordaban. Sin embargo, Israel se esforzó para borrar, eliminar, digamos, esa imagen de víctima que había quedado a raíz del 7 de octubre y ahora se ha convertido, pues a la luz de todos, en un estado genocida. Ahora, lo contradictorio de todo esto, y me parece que junto con la mala imagen que se ha ganado Israel a pulso, porque lo que vemos que está haciendo allá, bueno, ya está la misma Corte Internacional de Justicia, que aunque tibia, porque no pide o no exige un cese al fuego, se ha manifestado y le ha exigido a Israel que no lleve a cabo acciones genocidas, pues es eso, la de un Estado genocida, que quizá en este momento sus actuales, al calor de la guerra, sus actuales autoridades y buena parte de la gente que apoya las incursiones del ejército, la gente israelí que apoya las incursiones de su ejército en la Franja de Gaza, de manera inmisericordia, no dimensionan el peso tan grande, el peso de la historia que va a caer sobre ellos cuando se hable del genocidio de Israel, como se habla del holocausto de la Alemania nazi contra los judíos y contra polacos y rusos, o como cuando se habla del genocidio armenio de Turquía, que todavía 100 años después, o más de 100 años después, sigue pesando tremendamente. Y en ese sentido, yo he estado escuchando analistas de Al Jazeera, analistas pues igual, de ahí de mismo en España tienen el importante foro de investigadores del mundo árabe y musulmán, el FIMAM, que hablan de que Israel hasta este momento solo ha podido eliminar del 20 al 30% de los túneles que se había propuesto, con lo cual vemos que jamás sigue resistiendo porque los principales túneles siguen intactos, la red de túneles sigue intacta y sigue operativa. Y en ese orden de ideas vemos pues que no fue un ataque de Hamas al azar porque sabían o habían prospectado una guerra de larga duración, pero que la causa palestina volviera a estar en el centro de todo. Ahora, volviendo a las contradicciones, Sergio, Pedro, Javier, a las contradicciones de Joe Biden, pues lo primero que hizo Joe Biden fue ir en octubre a Israel y después de decirle con besos y apapachos a Netanyahu que la administración Biden estaría con Israel para ayudarle a que se defendiera,
después les recordó que como parte de una democracia dentro de un orden basado en reglas, tendría que diferenciar entre ataques a civiles o ataques contra milicianos y principalmente el tema de la solución de 2 estados. Las dos cosas Netanyahu las echó por la borda y cada que Blinken va al Medio Oriente, que ya ha ido 4 veces en este mismo periodo de tiempo, cuando fue Lloyd Austin y el mismo Joe Biden, le ha pintado medio dedo en su cara, porque dice ni solución de 2 estados, ni vamos a dejar de bombardear, porque finalmente si uno se detuviera por las bajas civiles, entonces nunca habría capacidad para defendernos realmente de la amenaza que representa el Hamas para Israel. Es lo que dice Netanyahu. Sabemos que Netanyahu es uno de los principales opositores a la solución de 2 estados, que la misma Unión Europea ha respaldado a Biden en eso. Pero lo más irónico y lo más trágico de todo, y por eso decía que a la mala imagen que ya se ha creado el gobierno de Israel con Netanyahu a la cabeza y con Yoav Gallant como ministro de Defensa, también viene la mala reputación. La de Estados Unidos ya se da por default, pero la de Europa, que era la que mantenía un equilibrio en el tema palestino-israelí, pero ahora resulta que el que termina sancionado es la Organización de las Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos, a la cual han acusado la UNRWA, la han acusado de que algunos de sus miembros participaron en los ataques del 7 de octubre. Entonces, irónicamente, Israel no es sancionado ni con el pétalo de una crítica, pero la Organización de las Naciones Unidas le quitan el financiamiento y hasta la misma Organización Mundial de la Salud está en riesgo de que por ahí le quiten el financiamiento si Israel logra convencer a Estados Unidos y Europa de que también algunos médicos o enfermeros estuvieron participando o encubriendo a milicianos del Hamas que dicen agarraban los hospitales como escudos en contra de los ataques de Israel. Es decir, una verdadera serie de sinsentidos que hace que pierdan la credibilidad a muy alta velocidad, Sergio. Desde luego, bueno, muchas contradicciones por parte de Estados Unidos, muchos problemas para Biden, también para Netanyahu. Muchos avances también están teniendo lugar en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Hablábamos de una ciudad, una localidad, en este caso Tabaivka, avances en Avdiivka, también en Yarkov. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida le preguntamos a Pedro Mourinho por todo esto. 2 minutos y volvemos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando, consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente.
Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, ponemos el foco, miramos al conflicto en Ucrania con, como decíamos justo antes de la publicidad, con avances por parte de Rusia en Lugansk, en Donetsk, en Kharkov, en Avdiivka. Pedro, cuéntanos un poco qué está sucediendo en el frente, porque parece que empiezan a surgir, a salir muchas noticias de avances importantes, ¿no?, por parte de Rusia. Hoy, como decíamos, tomando además una localidad, tomando Tavaivka. Pues sí, es lo que ya hemos comentado aquí en muchísimas ocasiones a lo largo de estos últimos meses o de las últimas semanas, y es en la situación en la que se encuentra Ucrania. Ucrania está empezando a colapsar, es decir, el esfuerzo militar durante meses y esta contraofensiva a la que lo han lanzado los aliados internacionales ha agotado la capacidad militar de Ucrania, tanto desde el punto de vista militar, de soldados, de fuerza, como también de recursos. Y por encima todo el contexto geopolítico que ha variado sustancialmente. Hemos pasado de toda esta solidaridad internacional, de apoyos inquebrantables, de ayuda que iba a ser perenne, eterna, ilimitada a Ucrania, a que tengamos sus dos principales soportes. Por un lado, Estados Unidos tiene congelado en el Congreso el paquete de más de 50.000 millones de dólares para no solo armar y suministrar municiones y todo tipo de equipamientos al ejército, sino incluso para ayudar al funcionamiento del día a día del Estado de Ucrania. Y en el mismo sentido también se encuentra la Unión Europea, que esta semana va a tener una batalla clave con además malas prácticas, o sea, como ha difundido hoy Financial Times, como demuestra muchas veces lo que decimos, que tenemos una élite en Bruselas al margen completamente de la democracia, porque no son electos por nadie, son élites burocráticas ajenas completamente a las elecciones y a la democracia, pero que condicionan, que utilizan las herramientas que le da el presupuesto comunitario, como los fondos Next Generation, etcétera, etcétera, para condicionar, para intentar arrastrar a los gobiernos soberanos, como es en este caso el gobierno de Hungría, para las posiciones que estos burócratas deciden por todos nosotros. Pero centrándonos y sin dispersar, digamos, el foco, lo que está pasando en el frente es eso, es decir, cada vez se nota más el colapso de Ucrania, y demuestra lo que muchas veces decíamos nosotros, es decir, que tanto el presidente Vladimir Putin como Rusia son fieles al dictamen que en su momento estableció el famoso escritor ruso León Tolstoy en el famoso libro Guerra y Paz, diciendo que los dos aliados más poderosos que tiene el ser humano son el tiempo y la paciencia. El tiempo y la paciencia de Rusia y del ejército ruso en Ucrania está diezmando a Ucrania y está llevándolos claramente a la victoria. Bueno, veía sentir tanto a Jesús como a Francisco. Si te parece, Francisco, empezamos contigo. ¿Cómo ves la situación en el frente, la situación en Ucrania, que como está apuntando Pedro, parece que está empezando a colapsar, por lo menos a dar ciertas muestras de debilidad, más allá de las palabras de Zelensky, que ahora discutimos y analizamos también? Pues asiento totalmente, porque lo decía anteriormente, los think tanks en Occidente, los académicos occidentales, una gran mayoría no entienden a Rusia como Estado-nación ni entienden a sus fuerzas armadas.
Hace unos días estaba escuchando unas discusiones que a veces rayan en discusiones bizantinas, es decir, argumentaciones inútiles, no pragmáticas, meramente dialécticas, entre un blogger de Estados Unidos que es un analista, ex analista de la Agencia Central de Inteligencia USA, Larry Johnson, que es director ejecutivo de un Business Exposure Reduction Group, el BERG Associates, y Fabian Hoffman, que vive en Berlín, es un investigador doctoral del proyecto nuclear de Oslo. Pues bien, resumiendo todas sus discusiones, lo que veo es que este error de desconocimiento, de rusofobia por encima de los análisis pragmáticos, reales, históricos, económicos, sociales y culturales de Rusia, es decir, se ignora a quién tienen enfrente, el error común al analizar las amenazas que plantea Rusia es caer en la trampa de la imagen especular. ¿Eso qué significa? Asumir que Rusia ve un conflicto potencial con la OTAN de la misma manera que la OTAN ve un conflicto potencial con ellos. Es decir, extienden sus propios miedos y sus propios errores de análisis al contrario. Y, ojo, no saben además extraponer las lecciones que está dando la guerra en Ucrania para Rusia, porque asumir por parte de la OTAN que una guerra con Rusia se desarrollaría de la misma manera a como se está desarrollando el conflicto en Ucrania es un error. Una guerra entre la OTAN y la Federación de Rusia probablemente, o casi seguramente, adoptaría una forma completamente diferente. Rusia no plantea el tipo de guerra convencional a gran escala que estamos viendo actualmente. Todo este deseo de que tenemos 2 o 3 años para rearmar a la OTAN, si se ha visto claramente que ningún sistema de armas de la OTAN ha demostrado ser superior a lo que Rusia ha desplegado en el terreno en Ucrania, ni los HIMARS, ni las baterías Patriot, ni los tanques Leopard y los Challenger, ni los vehículos Bradley. La OTAN no tiene un sistema tampoco de defensa aérea comparable al S-300, que, ojo, el S-300, que mal no recuerdo, fue hecho en la época soviética, tiene ya más de 49 añitos. Por lo tanto, y luego Rusia, además, tiene el uso de una guerra electrónica superior y tiene misiles hipersónicos. ¿Por qué no se establece desde estos think tank una base de conocimiento de a quién tienen enfrente y cuáles son las necesidades y las líneas rojas y se respeta esas líneas rojas de seguridad que tiene la otra parte? Porque están imbuidos de una rusofobia estúpidamente cegadora. Y esta rusofobia cegadora puede ser el fin de todos los países que integran eso que para mí es una aberración llamado Occidente, en tanto en cuanto yo retomo un concepto golista: Europa no es Occidente y Occidente no es Europa. Bueno, muchas conclusiones, muchas reflexiones que nos acaba de dejar Francisco sobre la mesa. Quiero saber, ¿en cuántas de ellas estás de acuerdo tú, Jesús? Quiero saber un poco cuál es tu opinión de este conflicto, de los movimientos también por parte de la OTAN. Sin ir más lejos, la semana pasada con este ejercicio, este Steadfast Defender, pues que dicen que no es un mensaje para Rusia, pero que bueno, cualquiera diría que por lo menos sí que se puede tomar como una advertencia, ¿no? Mira, esta semana se hablaron muchas cosas con respecto a ojivas nucleares que Estados Unidos está desplegando al Reino Unido. Entonces, para responder directamente a la pregunta, estoy de acuerdo con mis dos compañeros, tanto con Pedro como con Javier, y quisiera agregar algo más. A esto hay que sumarle la división interna que cada vez es pues más abierta entre los principales actores de la política ucraniana. Primero, en el nivel federal, aquí mismo lo hemos abordado contigo, Sergio, el problema que hay entre Valery Zaluzhny, el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, frente al mismo Zelensky, que les intenta prohibir a los militares incursionar en política, pero que él, sin ser militar, sí toma decisiones militares y habla directamente con algunos subordinados de Zaluzhny, interfiriendo directamente en las funciones del militar de más alto rango en este momento en Ucrania. Y el segundo conflicto es el que se ha dado en el nivel vertical del presidente con el alcalde de Kiev, con el ex boxeador, ex campeón mundial Klitschko, que ha dicho: Zelensky es un autoritario y es un represor y censura a todo aquel que disienta de él. Si hay una catástrofe en la guerra, es culpa de Zelensky, que incluso ha desoído a los principales militares que disienten
de las decisiones que se toman, sin ser militar. Y esto me parece bastante revelador, Sergio, porque al inicio de esta campaña en el 2022, en febrero del 2022, escuchábamos analistas militares o a exmilitares en programas de análisis diciendo si la ayuda que Europa, ya sea en artillería, ya sea también en medicamento, ya sea en dinero, no va a revertir en el corto plazo los resultados de la invasión rusa en Ucrania, lo único que vamos a hacer ahí es una carnicería y a final de cuentas Ucrania de todas formas se va a tener que rendir porque no hay manera de que se sostenga. Y después creo que se le abrieron otras pistas a Putin, porque el escenario era, si rápido ocupaban lo que le interesa ocupar en Ucrania, pues entonces Europa se iba a quedar pasmada sin capacidad para reaccionar. Europa reaccionó y de hecho ha habido un proceso de mimetización entre el concepto Unión Europea, integración regional para diversos sectores, con la OTAN, alianza militar. De pronto ya no sabemos si Charles Michel o este señor Borrell hablan como si fueran miembros de la Unión Europea, que lo son, o como si fueran miembros o funcionarios de la OTAN. Y a veces escuchamos a Stoltenberg dando instrucciones a los gobernantes europeos como si la OTAN fuera la Unión Europea y estuvieran tomando decisiones allá arriba en las alturas. ¿Cuáles son las pistas que Rusia ha encontrado? Bueno, primero que la capacidad de la industria militar europea particularmente no es lo suficientemente moderna, ni poderosa, ni dinámica como lo ha sido la rusa. Y en segundo lugar, pues que la dependencia de los hidrocarburos, por más que Michel, la misma von der Leyen o el mismo Borrell, junto con Macron o Scholz, que de verdad es una verdadera caricatura política en Alemania y que por esta razón en Alemania solamente tiene un 14% de aprobación y que ya su partido, de ser la principal fuerza política, ha sido desbancada o ha sido enviada hasta la tercera posición en Alemania, terminaban diciendo que no eran tan importantes los hidrocarburos rusos. ¿Cómo no van a ser tan importantes si eso es lo que permitió que Europa tuviera estabilidad económica durante 5 o 6 décadas de manera ininterrumpida? Ahora se empiezan a sentir los estragos justamente de esto y para colmo de males para Europa, y eso es la otra cosa que me parece que se amplifica a las cosas que ha venido descubriendo Rusia, pues que Estados Unidos abandona a sus aliados en cuanto le dejan de ser útiles, y el proceso que Estados Unidos ha impulsado de desindustrialización en Europa, al retirarles los hidrocarburos, al vendérselos caros, y luego lo que acaba de anunciar Joe Biden en el nombre de luchar por la ecología y el medio ambiente de este mundo, de este planeta, anuncia que deja de vender gas natural licuado, y me parece que ahí Europa pues va a comprobar que en política y menos en esos niveles, pues no hay amigos, ¿no? Hay aliados temporales, pero hay de aliados, y creo que con el tema de Ucrania, no solamente se abrió el tema de lo que pasa directamente en el escenario bélico ucraniano, sino todas las variables intervinientes a sus alrededores, que termina afectando más actores que solamente Rusia y Ucrania, Sergio. Pues precisamente hablando de Rusia y Ucrania, hablabas, Jesús, de Zelensky, ¿no? Decías que sería que en el caso de que haya una catástrofe la culpa va a ser de Zelensky, que lejos de amilanarse o lejos de echarse atrás o lejos de reconocer sus errores, Pedro está yendo a más. Hizo una entrevista precisamente ayer en una cadena alemana, en este caso en AMR, advirtiendo de una tercera guerra mundial, presionando a Alemania, diciendo bueno, pues que necesitan su ayuda, ya no solo de Alemania, de todo Occidente. Apuntaba también a Estados Unidos. Dice que si no vamos a una tercera guerra mundial y que Rusia va a atacar a países de la OTAN. Es raro porque precisamente Stoltenberg la semana pasada dijo pues que no había ningún indicio de que Rusia atacase a un país de la OTAN, pero Zelensky sigue insistiendo y dice que sí, que van a atacar y que vamos hacia una tercera guerra mundial. Pedro, no sé cómo ves estas palabras de Zelensky. Zelensky vive en su mundo paralelo y no quiere entender que ha arrastrado a su país a este conflicto que ha destruido a la economía, a la población, al ejército y probablemente va a destruir también al conjunto de su país, mínimo con una desmembración territorial, ya no solo los territorios que ahora mismo ya forman parte de la Federación Rusa, sino probablemente, si sigue insistiendo, va a haber más territorio
que históricamente formaba parte de Rusia y que por tanto puede ser reivindicado o intentar llegar a una anexión de esa parte, como podría ser Odessa o Kharkov, pero es que incluso cabe una desmembración, una desintegración completamente por zonas del el oeste del país, más limítrofes a los países europeos como Rumanía o como Hungría, donde hay minorías étnicas muy importantes que en un país completamente depauperado y destrozado probablemente tengan más tentación de anexionarse a la Unión Europea vía estos países y no en una hipotética candidatura que no sabemos cuántas décadas puede estar ahí en el limbo hasta que sea efectiva. Y me viene también a la mente dos frases que se han dicho por grandes hombres, ¿no? Por un lado, la de Napoleón, cuando dijo que la derrota era huérfana y la victoria tenía muchos padres. Obviamente, la derrota de Ucrania va a tener un único responsable y todo el mundo lo va a personificar en Volodymyr Zelensky, y eso él tiene que entenderlo. Y como decía Jesús antes, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Esta es una frase también de Henry Kissinger y cada vez Zelensky lo está viendo más. Ha sido, mientras que ha sido su gobierno y Ucrania ha servido para incomodar o para generar un conflicto con Rusia en la alianza que tiene con China, que es lo que realmente le interesa desde una perspectiva geopolítica y geoglobal a los Estados Unidos de América, ha sido, entre comillas, un tonto útil y se le ha dado respaldo y apoyo. Ahora empieza a ser cada vez más percibido como un peso que va a impedir al mantener esta política de seguir con la confrontación militar y no llegar a un acuerdo, va a ser alguien que tenga que ser sustituido o internamente por alguien que pueda permitir algún tipo de solución para finiquitar este conflicto. Por lo tanto, Zelensky hay que atenderle poco a lo que diga porque es las declaraciones de un hombre desesperado que se ve cada vez superado por la realidad y que sigue viviendo en una realidad paralela y no se plantea realmente modificar al desastre a que ha llevado Ucrania y sí mantenerlo por la confrontación con todo el daño para el conjunto del país. ¿Cómo ves estas declaraciones de Zelensky en un contexto en el que, por cierto, ya informábamos esta mañana de que hay un nuevo caso de corrupción en adquisiciones para el ejército ucraniano? Estábamos hablando mucho de Ucrania, hablamos de su posible entrada en la OTAN, en la Unión Europea, pero los casos de corrupción, pues desde luego siguen estando sobre la mesa en ese país. ¿Qué te parece las palabras de Zelensky en un momento en el, bueno, pues más allá del frente, más allá del campo de batalla, pues Ucrania sigue teniendo muchos problemas? Sí, Francisco, te decía a ti, perdona. Sí, pues una huida hacia adelante totalmente de un presidente que, como bien ha dicho Pedro, esa frase de Napoleón le viene al pelo, es decir, la derrota es huérfana y la victoria tiene muchos padres. Ya recibió un tirón de orejas en su última visita a los Estados Unidos. Vimos, además, que ya empezaba a ser tratado como un paria de haber sido tratado como un héroe, y se le pidió que se echase a un lado. En esas mutuas presiones, chantajes que tiene entre el POTUS y la familia Biden y lo que sabe Zelensky desde Ucrania, de lo que se ha hecho en Ucrania, ha pretendido mantenerse en el gobierno, a pesar de que tengo informaciones de que ya prepara una remodelación de su gobierno con cabezas de turco, evidentemente para él intentar hacerse la foto de Poncio Pilatos, pero yo creo que le va a salir el tiro por la culata, dicho así vulgarmente, porque el conflicto en Ucrania ha dado lo que se buscaba, es decir, la repartición fundamentalmente de los recursos en manos de grandes transnacionales de lo que son tanto parte de industria y de tierras negras de potencia cerealística. Ya está repartido el pescado, se diría vulgarmente, y el verdadero conflicto que se tiene detrás y por el que se le ha utilizado como tonto útil ha sido el conflicto real entre la bipolaridad reinante entre un mundo unipolar que acaba, que es el de los Estados Unidos,
y un otro hegemón que resurge y que está con fuerza, que es China. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que lo que dice de huida hacia adelante, pues tendrá la credibilidad que ha tenido ya incluso cuando todavía era ensalzado a los cielos por parte de la OTAN, de un Stoltenberg que parecía ser un miembro de la familia. Y evidentemente yo creo que la situación en Ucrania va hacia su resolución, en el sentido de que el conflicto como tal, alimentado ya sea con demócratas que volviesen a ganar las elecciones, que no lo creo, y republicano, fundamentalmente Trump, ese conflicto se para sí o sí. Muy rápido, en un minuto, cuéntanos cómo ves tú también la situación en Ucrania y las palabras de Zelensky. En un minuto, muy breve, Sergio, la contradicción de Zelensky está tan a flor de piel que él dice que si las ayudas de Estados Unidos paran a Ucrania, hay una tercera guerra mundial, cuando en realidad es todo lo contrario. Nunca hemos estado más cerca de una tercera guerra mundial que con la ayuda decidida de la OTAN, de la Unión Europea y del mismísimo Estados Unidos a ir rompiendo los límites, las líneas rojas de Rusia, como mandar artillería, defensas antiaéreas de cada vez mayor nivel y sobre todo misiles que alcanzan incluso Moscú, que esa era la línea roja, no mandar nada que no le sirviera a Ucrania para defenderse solamente dentro de su territorio. Y recordemos en 2022 cómo Zelensky abiertamente y de forma irresponsable le exigía a la OTAN que establecieran una excepción aérea en Ucrania, con lo cual llevaría a la OTAN a un enfrentamiento directo en contra de Rusia. Entonces, la tercera guerra sí está en su cabeza apocalíptica, pero afortunadamente parece que todavía hay sensatez en algunos tomadores de decisiones, Sergio. Bueno, pues esperemos que sea cierto, Jesús, que haya cierta sensatez y, bueno, pues sobre todo que Zelensky también empiece a ser un poco más sensato y reconozca pues un poco cómo está la situación en estos momentos, antes de evitar una catástrofe, como bien estabais comentando los tres. Muchas gracias, Jesús, Francisco, Pedro, muchas gracias a los tres por estar con nosotros esta tarde y sobre todo por ayudarnos a entender un poco lo que está sucediendo en el terreno geopolítico. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Un placer a los tres, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias como siempre por acompañarnos a ustedes, a nuestros queridos espectadores, a los que les emplazamos a que no se vayan, quédense porque enseguida seguimos con más actualidad, más geopolítica, más economía, seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.